Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Dos Tazas, Tazas, Mil Mil Historias. Yo soy Vanessa Y yo soy Carol. y muchas gracias por estar acá con nosotros en un episodio más. Gracias por vernos, por escucharnos y síganos en todas nuestras redes sociales que aparecemos como Dos Tazas, Mil Historias y estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Y bueno, hoy estamos aquí como cada martes con un nuevo episodio. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de cómo fue nuestra experiencia en el colegio, que yo creo que acá no le llaman colegio, de hecho, se llama escuela. En la escuela. En la escuela. Yeah, that's true. Acá Ok, no le dicen pero colegio. como pero siempre, es como... antes de empezar, vayan y háganse su taza de café, chocolate, té, lo que les guste y empecemos. Entonces, colegio. Bueno, ¿qué? pues es que en Colombia se dice colegio, ¿no? Sí, ¿Tú le dijiste para nosotros es también? colegio, es sí, colegio. para nosotros es colegio. En muchas partes es escuela, no colegio. Creo que en México le dicen escuela. Escuela, En la escuela, sí. México es como escuela. Pero sí, nosotros le decíamos colegio. Colegio. Es que siento que colegio acá la traducción literal sería college. Y college es lo de Ya la universidad. la universidad. Sí, no sé, es diferente, pero pues es No sé. en el colegio. que es Dígame la si estoy escuela. equivocada en los comentarios. No sé, siento que sí, pero bueno, no sé. X. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia? Pues Bueno, como entonces, que, sí, en el siento colegio en que general. yo tengo que empezar como que mi parte. Primero en Colombia está como la división solamente de la primaria, que es de primero a El quinto. bachillerato. Y después el bachillerato, que es de sexto, Sexto a a 11. 11, ajá. Pero en algunas partes tienen que primero va hasta quinto, después de sexto a noveno. Pues Y sí, tú te después gradúas de... en noveno, pero... Sí, pero siento que nosotros no tenemos como esa división no. en esa Acá hay middle como, school, sí, que exacto, es lo que middle hacen school. acá. No, nosotros no. Nosotros no simplemente tenemos nos graduamos eso. de noveno y ya. Y seguimos en el mismo colegio Sí. y es como lo mismo. Es lo mismo. Yo sí tengo, la separación para mí fue porque yo hice toda mi primaria en Bogotá y cuando ya terminé mi primaria, mis papás tomaron la decisión de mudarnos y fuimos a vivir a Bucaramanga y entonces ahí hice mi bachillerato. Entonces siento que ese primer cambio fue importante porque, o sea, yo venía de estar con niños en Bogotá y no sé qué, y llegué a un ambiente, primero, donde casi todos se conocían con todos, porque Claro. cuando llegué a Santander me di cuenta de que, o sea, como que todos Todos siguen se en los conocen mismos con todos, salones sí. y todos son amigos y no sé qué, y yo era como, habíamos 3 niñas que éramos nuevas en el colegio. Y entonces éramos como que, ok. Sí, sabes que ahora que lo dices es cierto. Yo pues sí hice mi primaria y mi bachillerato pues en la misma ciudad, no, nunca me cambié, obviamente en diferente colegio, pero es cierto, o sea, cuando haz cuenta que todo mi bachillerato básicamente fueron las mismas personas y aquí allá de pronto, en sexto de pronto todos éramos nuevos, pero de pronto digamos, haz cuenta que en octavo o en noveno llegaba alguien nuevo, pero eran 2 personas, o sea, nada, ¿sí me entiendes? Eran 2 personas y como que, ay, sí, estos son los nuevos y ya, pero o sea, haz cuenta que siempre fueron los mismos. Los mismos. Sí. Entonces para mí ese fue como el primer ok. Y además cuando yo llegué a vivir a Bucaramanga, pues no sé si saben, para los que no están en Colombia o no son colombianos, los acentos son muy diferentes ciudad por ciudad. Sí. Entonces mi acento, yo tenía un acento Súper pero rolo. rolísimo, marcadísimo. Y llegué a Santander, que Sí. el acento santanderiano es súper fuerte, como súper diferente. Entonces yo era la que hablaba raro. Sí. Y estamos hablando de que somos niños de 11, 12 años. Claro. Yo tenía expresiones, tenía palabras, tenía cosas diferentes a los niños en Santander. Y no es como que me hubieran hecho Sí, bullying, eso te iba a preguntar si hicieron bullying. pero sí como que te hacen que te des cuenta de que estás hablando y diciendo cosas diferentes. Pues es Entonces que yo era como nosotros que, en ok. Santander como que teníamos como, o sea, como dice Van, es como que uno habla un poquito más fuerte y no como tan mimado. Y siento que en Bogotá se habla muy como mimado, por decirlo de alguna manera. Entonces uno decía, ay, qué pereza este mana o esta muchacha hablando así todo como con sentido, hablando así como si fueran, ¿sí me entiendes? Como que, ay, o sea, huevón. Y era como que no, o sea, nada que ver con cómo se habla en Aquí Santander. todos los rolos ofendidos, así no hablamos. Así hablan así. Pero bueno, ese fue como el primer como choque con un cambio cultural, con otros estudiantes, con Sí. otros niños. Y el otro cambio grande que yo tuve cuando yo estaba en Bogotá, yo estudiaba en colegio privado. Ah, sí, luego tú te pasaste a uno público. Y después me pasé a un colegio público, entonces eso también para mí fue como que,
Wow, súper Diferente, diferente. claro. Bueno, entonces yo empecé a estudiar en el bachillerato en la tarde y también eso fue como un cambio De jornada, claro. de jornada terrible. Sí, creo que ya lo hablamos en el capítulo de los cambios, que si no se lo ha visto, oye, véaselo. Lo Sí. vamos a dejar por aquí para que vaya y se lo vea. Y bueno, entonces, ¿cómo fue como hacer amistades? ¿Cómo fue ese tema del colegio? Bueno, es que sabes que, por lo que yo te decía, siento que para nosotros no fue como tan difícil, siento que obviamente como en todos lados hay grupitos, pero igual lo que yo te digo, o sea, en mi colegio fueron las mismas personas desde sexto hasta que nos graduamos. O sea, literal había uno que de pronto no siguió y como 3 o 4 nuevos, pero siempre fueron las mismas personas, siempre fueron los mismos. ¿En tu colegio hacían eso que mezclaban los grupos? Solo tuvimos 2 grupos, nosotros solo teníamos 2 salones, A y B, y nos cambiaban cada año, sí. O sea, ¿Tú estudias en un colegio mixto? Sí. Sí. Sí, sí, yo estudiaba en un colegio mixto, era católico, o sea, era de monjas, pero sí era mixto. Sí, era Bueno, mixto. precisamente cuando yo empecé, se volvió mixto. O sea, tenía unos añitos de haberse vuelto mixto, pero antes era solo de niñas. Sí, Y ya es luego que se estaba volvió mixto. pensando si era mixto Sí, o pero solo de nosotros, niñas. o sea, empezamos en el sexto, das cuenta, con los salones, y entonces cada año como que mezclaban a uno que otro, o sea, sí nos revolvían. Pero igual es que era como eran solo 2 grados, tú conocías, o sea, tú conocías a los de los otros grados y así, ¿sí me entiendes? Siento que siempre hubo como esta competencia de que, ay, sexto A es mejor que sexto B y todas esas cosas, ¿sí me entiendes? Pero igual era súper estúpido porque siempre, o sea, Pero nosotros siento que no había tanta esa rivalidad entre los Salones. salones. Nosotros, pero porque había jornada de la mañana y jornada de la De la tarde, tarde. era más bien la rivalidad con la jornada de la mañana. Y en la jornada de la mañana solo habían 2 salones, pero en la tarde habían 3. Ok. Entonces nosotros éramos 3 y a nosotros sí nos mezclaban. Creo que en todo el bachillerato, creo que todos los años nos mezclaron. De aquí, cogían de aquí, de allá, de aquí, de allá, Pues de aquí, de allá, en de mi aquí, de colegio allá, también de estaban, aquí. pero no era como tan fuerte, o sea, no era como que todos eran, o sea, no. Y Nunca hubo se un revolvían. año, creo que fue en noveno, que yo no sé, algo pasó, como en el tema del gobierno algo cambió, que ¿te acuerdas que en Colombia hubo un momento que el gobierno daba un apoyo para estudiantes para que estudiaran en colegios privados? Sí, 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 sí. Hubo un año en que quitaron eso, entonces muchos niños que estaban en colegios privados llegaron a pasaron a estudiar a los colegios públicos, públicos. sí. Entonces eso fue, creo que fue en noveno, entonces nosotros tuvimos muchísimos niños nuevos, pero muchísimos niños nuevos y estaban como en todos los salones, como que... Todos los nuevos eran los... Sí, entonces sí fue como que un cambio wow y no sé, siento que como que yo nunca hice como sí hice lazos de amistad, pero creo que en noveno fue cuando yo hice un lazo de amistad muy fuerte con otra amiguita. Y tenía como mis amiguitas que cuando estuvimos en sexto, en séptimo y no sé qué. Es que para mí siempre fue difícil porque yo siempre como que hacía grupitos y entonces a veces estaba aquí y a veces estaba aquí y a veces estaba aquí y a veces estaba aquí. La compinchera para estar. Es que era muy compinchera. Sí. Entonces ese era como mi problema. Pues es que, con el tema. o sea, cuando yo estaba en el colegio sí habían grupos, pero siento que de igual manera a la hora de hacer algo como que todos se mezclaban con todos, ¿sí me entiendes? O sea, sí, Sí. habían grupos y en la hora del descanso tú te sentabas con ciertas personas, pero siento que a medida que fuimos creciendo como que todo eso como que no sé, a la final como que qué grupos de qué, o sea, todos eran como con todos y siento que, por ejemplo, 10º y 11 para mí, o sea, en mi colegio fue una locura porque yo no sé cómo, pero mi casa terminó siendo la casa de las fiestas y 10º y 11 todo lo que nosotros hacíamos era ir de fiesta. Nosotros todos los fines de semana teníamos una fiesta. Y si no eran fiestas, eran chivas. En 11 también era como mucha fiesta, muchas cosas de ir a tomar a la casa de alguien. Y la verdad, o sea, mi versión del colegio es una versión completamente diferente a la que es, bueno, la que es ahora sí, pero a la que un año después de que me gradué del colegio. O sea, yo en el colegio era de verdad muy sanita, de verdad yo no hacía nada loco, yo no tomaba, yo era súper, 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 súper. Y no porque como que, sino siento que yo no tenía la necesidad de hacerlo, ¿sabes? Como que no le veía como el interés. Es que siento que lo que pasa es que es eso, que en mi colegio no era como que si tú estabas interesado, no, simplemente como que creo que se empezó fue con las chivas y entonces cuenta que todos los fines de semana, o sea, había alguien que los organizaba literal y todos nos apuntábamos y todos dábamos plata, creo que daban como 10.000 o yo no me acuerdo, y todos daban plata para la chiva y todos los fines de semana hacíamos chiva y entonces cuando ya terminaron las chivas empezó un momento en el que todos querían hacer after party, o sea, después de la chiva y entonces yo no sé cómo creo que un día como que terminamos en mi casa
y mi mamá era súper alcahueta para todo eso y ella prestaba, o sea, yo literal, ella prestaba la casa y aparte de que prestaba la casa, les ponía el aguardiente en la nevera, nos partía Wow, limoncitos, no, mi mamá nos nunca. ponía esto con hielo que para que estuviera frío, o sea, ella era Yo de hecho súper prestada para todo. siempre he sido muy de que yo nunca invitaba casi, es que yo no invitaba gente a mi casa. O sea, a mí el tema de ser la host del Es que lugar, te estoy diciendo, yo la no sé eso cómo anfitriona, pasó. a mí eso nunca me gustó. Ahora que ya estoy, Ahora a sí mí le gusta. me encanta, por favor, vengan y visítenme. Pero sí, yo no era así tan de que me gusta, no, nada de eso. Entonces sí, como que la versión del colegio, yo era la verdad la que no era ni la más inteligente, pero tampoco estaba en los que no sabían nada, ¿cierto? No era la que La más siempre popular, pero sacaba, no era la más popular, pero como era muy compinchera, sí. entonces sí, como que hablaba con muchos y no era de las que hacía indisciplina, la que molestaba, pero era la que se reía. Entonces yo me reía de todo lo que ellos hacían. Que yo Ok. siempre terminaba regañada por reírme. Sí. No porque yo hiciera algo, sino porque me reía. Si tuvo en algún momento del colegio un problema grande, pero es que amigos, las influencias son reales. Ah, no, eso sí es Sí me vi verdad. envuelta en un problema ahí como delicado y maluco porque me dejé influenciar mucho de niñas y no sé qué. Entonces, eso también fue como que... Y fue súper, porque yo terminé en coordinación, terminé como que hablando con papás, o sea, fue Terrible, el sí. tema que cuando se supo, como en los otros niños, como que, uy, usted, no lo puedo creer que usted ha terminado envuelta en eso y bla, bla, bla. Y sí, fue como que el El tema, tema, ¿no? sí. Pero normal, o sea, yo siempre fui como que súper bien y no sé, no fui popular, no fui de las que, ay, tampoco me pasó, no fui la más bonita, no era la que los niños estaban buscando, no fui esa, totalmente no. Sí, yo era como que la normal, era una amiga Sí. más. Sí, me molestaban mucho, pero el tema de que yo una vez, es que me pasó, siento que no fue bullying, porque yo no siento que, al menos cuando yo estuve en el colegio, el bullying fuera algo tan fuerte Ah, yo sí tenía un como niño que me se hacía bullying cuando volvió, yo estaba chiquitita. like, ahora, Ahora. bueno, ahora no, Pero pero es que ahora unos siento que añitos sí. No, atrás. creo que sí, ahora está como feo. O sea, Estaba no muy sé. feo, o sea, Ya no es de yo palabras ni nada, sino es siento cosas físicas. que a mí nunca me hicieron, o sea, de verdad, es Nada. que por lo menos eso que veías, que en Estados Unidos desafortunadamente sí es muy fuerte, Sí, o sea, que los niños de verdad te hacen una vida miserable, siento que sí. yo no lo viví y no lo vi. O No, sí sea, siento que no es siento, así. y si alguna vez esto llega a oídos de alguien que le hicieron bullying cuando estábamos en el colegio, perdón, porque no lo identifiqué, no lo vi, no lo... Sí, o sea, como que nos reíamos de alguien, Ajá. pero no era como que era solo de esa persona, era como que ahorita es de usted, mañana es de usted, a mí me hicieron bullying, o sea, se reían de mí, Claro. y, o sea, mi bullying fue una tontería, voy a contar la historia porque fue una bobada, pero fue una vez yo iba caminando con un amigo, que sí, él sí fue mi amigo, creo que por todo el colegio, siempre, aunque no estuviéramos en el mismo salón, y nosotros nos íbamos juntos porque vivíamos cerca, cuando me iba para mi casa. Y él me dejó en una esquina que yo no estaba muy segura de cómo volver a mi casa, entonces yo seguí caminando y normal, pero cuando yo llegué a la casa, él me llamó, yo lo llamó, alguien me llamó y yo dije, por su culpa me perdí. Yo lo dije así. Él se lo contó, porque qué hombre para ser tan chismoso, se lo contó a alguien y para todo el mundo yo me perdí. O sea, cuando yo lo dije como que siendo exagerada, obviamente no me perdí, pero sí lo Claro. dije como así. Y en el salón me llamaron perdida por todo ese año. Yo era la perdida. O sea, todo el tiempo yo estaba Y ni perdida. siquiera es algo como que, ¿sí sabes? O sea, no fue nada como Sí, del pero, otro o mundo. sea, yo era la perdida para ese salón. Pero no siento como que eso no me traumatizó, Exacto, eso sí, tú no no, como eras... que yo me reía también. En alguna, otra vez te pasó, eso sí, no sé si eso lo hacen acá, bueno, de pronto no sé, pero muy colombiano que la policía vaya a hacer requisas. ¿No sabes que eso eran colegios públicos? Ah, tú estabas en Perdón. colegio privado. O sea, perdón Perdón. con Sí. los ricos, pero en los colegios públicos. En los colegios públicos se hacen eso. Sí, mis primos fueron a colegios públicos y ellos sí tenían eso de que la policía iba a hacer requisas, de que Entonces no tuvieran a nada. mi colegio una vez fueron a Así hacer eran de malandros. una requisa y estábamos, es que hubo un año, Dios mío, yo tuve un año en que era noveno y a nosotros nos tocó el salón donde era al lado del salón de informática y no había nada más. Eran unas escaleras y solo te llevaba a nuestro salón y a la sala de informática. Entonces, el desorden que se hacía Sí. era terrible.
Entonces una vez, y nosotros teníamos como un balcón donde podíamos ver hacia el colegio, hacia el patio y no sé qué. Entonces una vez todos estábamos ahí como mirando y entró la policía y que, ay, que la requisa. Y yo dije, ay, mire, van a hacer una requisición. O sea, me acuerdo súper clarito. Ajá. Oh, my God. Yo creo que se lo dije a alguien que estaba aquí al lado mío. Y se esparció el chisme. Pero se escuchó como en todo el balcón. Y para todo yo era, ay, La requisición. Ah, y otra cosa que quiero decir, yo creo que no lo he dicho. Mi primer nombre no es Vanessa. Sí, no. Mi primer nombre es Franci. Y en el colegio nadie me llamaba Vanessa. Ay, no te creo, todos eran Yo Francis. era Francia en el colegio, sí. Eso cambió cuando yo entré a la universidad. Cuando tú te introduces a ti mismo. ¿Cómo? Sí. Entonces yo empecé, porque a mí no me gusta el nombre Franci, o sea, para ser sincera, no me gusta. Sí. Entonces sí, pero entonces todos me llamaban Franci. Y ese nombre no me gustaba, y lo que menos me gustaba era como las finales, como que a veces me decían Francisita, Francis. Te A mí no me cambiaban el gustaba. nombre, sí. O sea, tras de que el nombre era feo. Te lo cambiaban, Perdón, además. no, perdón, porque hay gente que se llama así. No es feo. A mí no me gustaba. Pero tras de que no me gustaba, le ponían todavía cosas que me gustaban todavía menos. Y yo era como que. Pero bueno, X. Entonces, sí, para todos era yo, Franci, que iban a hacer la requisición. Y así, pero. Que ya, o sea, yo la verdad me reía está, también, sí. yo como que sí, y necesito un radar porque estoy perdida, y, o sea, yo lo También te agrandaba hacías- también. Sí, tú te hacías autobullying. Sí, entonces siento que para mí el bullying nunca fue bullying. Obviamente no sé si de verdad alguien pasó por situaciones que de verdad fueron De mucho pronto, más sí. fuertes o algo así, pero esa es como mi experiencia. Pero sí, el colegio, no sé, fue... ¿Todavía te hablas con gente del colegio? Yo no me hablo con nadie del colegio. Con nadie. No. 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 ¿Sabes que yo tengo, o sea, como que en mis redes sociales tengo mucha gente con la que fue Ah, al yo colegio, también. mucha, y como que hemos tenido interacciones, ¿sabes cómo? O sea, cuando nosotros nos graduamos, yo todavía seguía en contacto con un grupito porque, por ejemplo, una niña vivía cerca donde yo vivía, entonces vivíamos en el mismo barrio y nosotras nos seguíamos hablando después de eso, o sea, literal nos hablábamos y teníamos una que otra, todavía nos seguíamos viendo, pero ya después te das cuenta que, pues igual yo también me mudé. Sí, Y fue o sea, como que, o sea, yo me vine para acá y después de que yo me vine para acá, yo siento que perdí todo el contacto con todo el mundo. Y, o sea, con los de, si me entiendes, con la gente que medio me hablaba. Y de vez en cuando como que yo veo algo, ¿sabes? Como, o sea, muchas niñas con las que yo fui al colegio ya son mamás. Entonces yo simplemente como que obviamente las felicito, ¿sabes? Como que tenemos interacciones, pero no es como que yo me hable con ellos. O sea, no es como que sean mis amigas, ¿sabes? Como ya yo no... intenté, cuando apenas terminé el colegio, bueno, yo sí, como en noveno hice un lazo de amistad que en el momento era mi mejor amiga y no sé qué, y bla, 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 y siempre éramos como que muy cercanas y cosas, pero es que yo siento que para mí 11 fue un año muy diferente, o sea, siento que en 11, primero no quedé como con el grupito de amigas que estaba haciendo desde noveno. Ok. Entonces, eso como que, bueno, como que sí, yo no estaba como tan... Me gustaba, obviamente, estar en 11 porque 11 era como que... Pero lo que me pasó fue que en 11 siento que la gente quiere hacer todo, que todos en el colegio, que todos no sé qué. Yo en 11 falté al colegio un Muchísimo. montón, Ah, ok. porque me daba pereza ir al colegio. Ay, ¿qué tal? Es que la dejaban faltar por pereza. Yo nunca falté al Entonces, colegio, mi mamá no me dejaba faltar. mi mamá lo tomó como que, yo no sé por qué mi mamá me dejaba. A mí no me Pero dejaba yo faltar. falté mucho al colegio en 11. Y además yo tuve un año, es que no me acuerdo si fue en 11 o fue en décimo, que por alguna razón algo estaban haciendo en el colegio y nosotros teníamos un día sí, un día no, un día sí, un día no, un Es día que sí, los un día no, un colegios, día los sí, un día no. colegios públicos también tenían muchos paros en Colombia y Entonces, cosas así. siento que eso también hizo como que, ay, no quiero ir al colegio. Ay, no sé qué. Entonces, no sé, siento que para mí desde 11 ya empecé como a desprenderme De todo lo del colegio. de todo lo del colegio, que cuando yo ya salí de estudiar totalmente, sí, o sea, yo me seguía hablando con ellos y la gente, de hecho, en el momento me lo dijeron que cuando yo salí del colegio y pum, como que otra vez, como que la nueva vida después del colegio, ellos me dijeron, es que cambió muchísimo. Sí. O sea, es otra nueva persona. Y sí, sí es verdad. Sí cambié. Porque sí cambié, me volví muchísimo más de que salir, de que no sé qué, empecé a tomar, o sea, sí fue como un cambio, pero esas relaciones del colegio las
tuve por un rato, intenté como mantenerlas y no sé qué. En algún momento me aparté muchísimo de estos amigos. Con mi mejor amiga, yo con ella no me hablo para nada. Sí. Creo que está en España, no Yo sé, siento la que verdad. eso también me pasó a mí. Yo siento que yo también me desprendí de ellos poco a poco y fue en un momento en que ya simplemente se pierden las Tuve relaciones. una amiga que en algún punto, ya después del colegio, después de varios años, como que volvimos a reencontrarnos, volvimos a conectar y creo que por 1 año o 2 años estuvimos muy cercanas. Sí. Pero otra vez algo ahí se rompió, Y ya nos no más. separamos y no más. Y siento que es que, sabes, que después de que tú sales del colegio, todo el mundo coge su propio camino, que es como que ya no hay nada como que compartir. Sí, no sé, siento que incluso antes de Y siento venirme que el para hecho Estados de... Unidos, yo sí ya había dejado de hablarme con Sí. mucha gente y siento que también el hecho de que X. no hagan como reuniones y eso también hace que tú como que Pero yo no te iría. olvides. Ay, ya Es que no sé. ese es el tema. Si las hicieran, yo no iría. Yo iría solo para ver el chisme, yo sí quiero ver. No sé, o sea, yo siento que... Pero no las hicieron igual. Que no, o sea, sí, de hecho, los hombres de mi colegio, sí, todos eran muy unidos, creo que todavía son muy unidos. Y la última vez que fui como a algo con ellos. Porque es que casualmente pasó algo que una de mis mejores amigas de la universidad es novia de un chico que no fue de mi colegio, pero que es amigo, como de los del colegio. grupos, sí. Entonces, coincidimos y esa creo que ha sido la última vez que yo he visto a toda esa gente del colegio. Y ya nunca más. Y eran todos los hombres, no niñas, creo, no me acuerdo. Pero ya, y yo hoy en día, es que sé que los tengo en redes sociales, a veces los veo, a veces no sé qué. Sí, yo también los sigo y eso, pero... no me hablo con absolutamente nadie del colegio. Yo tampoco. Y otra vez, no tengo... Interesen. No, o sea, es que siento que ya no hay nada que tengamos en común. Pues es que siento que hay personas que solo son ciclos y si tú ya terminaste ese ciclo del colegio, pues ya se acabó y ya. Y pues yo siento que también tienen que ser parte y parte. Si tú quieres hacer una relación de amistad, tienen que ser tanto de ellos como de ti. Y pues tampoco esas personas quieren. ¿Sabes cómo? No sé, o sea, yo de pronto aquí sí voy a decir, puede ser todo en mí, de pronto sí soy yo la que no tiene interés en hacer ningún tipo de Sí, por eso, a eso me refiero, como de que tanto con tú ellos. como los de ellos es como que... Y no es porque me hubieran hecho algo malo ni nada, sino, no tu sé, vida está en siento otro que plano, sí. nuestra percepción de la vida cambió muchísimo. Y estoy hablando sobre todo como en el tema de los hombres que fueron como amigos del colegio. Sí. Yo la verdad con las niñas nunca, no siento que hayamos terminado mal con ninguna, solo siento que la vida Nos separó. nos separó Sí. y pues ya, o sea, hoy en día digo, sería chévere hablar, pero no creo que volvamos a ser amigas porque ya no creo que tengamos nada en común. Sí. No sé, pero también estoy diciendo todo esto y la verdad, hace poquito, yo creo que no lo he mencionado no, en ningún podcast, pero hace muy poquito perdí a alguien muy importante en mi vida, que fue una amiga muy especial y haberla perdido, o sea, siento que me hizo recordar muchas cosas con otras personas. Okay. No con nadie del colegio, pero sí con otras personas. Y yo digo como que a veces pierdes conexiones que fueron conexiones importantes. Sí. Y a veces es bonito volver a reencontrar. Sí. No creo que lo haría con todo el mundo, porque siento que, como tú dijiste, a veces las personas son por ese momento y ya. Pero sí, definitivamente con las personas con las que estoy reencontrando en este momento de mi vida eran personas que necesitaba, que necesito, que quiero que sigan estando ahí. Y eso, que tú quieres que sigan en tu vida, sí. Pero sí, entonces, no sé, el colegio fue... Fue bueno, yo creo que fue bueno. Yo también digo que fue una buena etapa, que la volvería a hacer, no, en realidad no, y siento que aprendí lo que tienen que aprender y lo que fue y ya. Sí, yo no sé, siento que el colegio fue divertido en su momento, pero no... Ya está. Yo extraño la universidad. Para mí sí, la universidad fue el momento que... Sí, yo también digo que la universidad sí, pero el colegio, no, en realidad no. ¿Hay alguna historia, algo sí como loco que te acuerdas que haya pasado en el colegio? No. O es que los de colegio privado no tienen nada interesante. ¿Qué tal? No vivo en la adrenalina de vivir a estudiar en colegio público. No, pues sí, o sea, pues sí habían cosas, pero no así como de que wow, súper crazy, que yo diga como que wow. Yo estudiaba en la tarde y sí, pues ustedes no saben, pero el concepto de la tarde es que la tarde son los que no estudian, son los vagos, indisciplinados, son no sé qué, y pues yo digo, sí, hasta cierto punto sí, porque mi jornada era que uno salía del colegio y que peleas. Sí, Uy, yo estuve en el colegio en esa etapa que los ñeros, ¿hay otra forma de decirlo? No, ¿cierto? No sé.
los ñeros, los que hacían partes como de estos grupitos, Vandalismo. vandalismo, Eso es lo que ella dice. se volvió como que todo el mundo quería ser ñero y ahí es donde yo digo, ¿a ti alguna vez te gustaron los ñeros? No, jamás. Yo siempre fui como que, ¿pero qué les ven? O sea, ¿soy yo la que está mal? No. ¿Soy yo la que está No, equivocada? no. Pero mi colegio sí fue como que a Sí la habían, salida como que peleas y se todo. peleaban y que... Se encontraban para Y pelear. qué feo, no sé si esto se puede decir en internet en estos días o no, pero que a cuchillo. Y, o sea, súper mal. Horrible. O sea, yo decía, pero el chisme, ¿no? Entonces una vez ahí estaba y veía. Pero es que literal pasaba enfrente tuyo. O sea, es que una vez, con esta historia, yo creo que podemos cerrar el capítulo porque no sé qué más, no sé si nos quieras contar algo No, más. pues es que yo te iba a decir que, por ejemplo, en mi colegio no, o sea, no se veía eso porque, digo, en colegios privados tú tienes que cumplir ciertas reglas, entonces los niños ni siquiera podían tener el cabello largo, o sea, Ay, eran un bueno, montón sí. de cosas, Es que entonces siento que en los no colegios había manera de eso. públicos era más difícil controlar por la cantidad de Exacto, sí, estudiantes son que muchos habían. niños. Y en una ocasión, con esta historia, de verdad les quería contar, se armó como que, porque el tema era que los ñeros, bueno, estos grupos, es que no tengo otra forma de son decirle como, perdón. hagan cuenta que, pues sí, es que eso, ñeros es una palabra en Colombia y la gente de Colombia lo va a entender, pero no el resto. Entonces, haz cuenta como que habían grupos de personas que, no sé si es por moda o simplemente por decisión, pero, o sea, se vestían de una manera particular, tenían el cabello largo, tenían gorras así súper como raritas de, no sé, y pues obviamente esas personas como que eran problemáticas, entonces, no sé, habían cosas de drogas y de peleas y de todas esas cosas. Y, Y pues, entonces en ese momento era como que este colegio no le gustaba con ese ay, sí, colegio sí, y sí. eran pandillas de Sí, colegio a colegio y en sí. una de esas Y se encontraban en los parques. nosotros terminábamos clases a las 6:30 y esta pandilla de este otro colegio, no sé qué, se vino a atacar a una que había De en los del nuestro colegio, colegio sí. y, o sea, fue horrible porque los niños, o sea, nosotros íbamos saliendo y esta gente como que vino a buscar a los otros y los profesores vieron eso y lo que hicieron fue devolver a los A todo el estudiantes mundo, claro. al colegio para que no No pasara pasara. nada. Y, o sea, fue una locura que de Sí. hecho hasta un profesor, un golpazo se recibió, un No puño le te dieron. creo. O sea, yo viví todas esas Es que cosas. eso sí se veía en colegios públicos porque sabes que cuando yo estaba para 11 y eso, Pero- cuando salíamos se escuchaba mucho eso. Pero eso lo viví yo en la tarde y mi hermano nunca vivió nada de eso. ¿En la y mi hermano mañana? estaba en la mañana. Sí, es Entonces que... era algo muy que pasaba en las tardes. Sí, porque sabes que esto, cuando nosotros salíamos, nosotros estudiábamos hasta las 2, más o menos salíamos a las 2, y cuando salíamos temprano, los de la tarde apenas iban entrando al colegio, ¿sabes cómo? Entonces, pero en mi colegio no había sesión de la tarde, pero o sea, los colegios de alrededor. Los colegios de al lado. Y tú sabías, o sea, tú sabías o escuchabas que es que estos se dieron con aquellos y todos nosotros como que aquí no pasa eso. Pero sí, fue como que, yo creo que todas esas historias y todo eso es lo que dice, yo no extraño nada del colegio. Te iba a Porque yo preguntar, estoy bien, cuando, gracias. cuando ustedes esto, bueno, en Colombia no sé, pero bueno, sí, yo creo que sí, cuando cumplían años, ¿ustedes no salían y los llenaban como que con huevos y todas esas cosas? Sí, sí. Me parecía la tradición más horrible del mundo porque ya lo he dicho en otros podcasts y yo estoy obsesionada con mi Con cabello. tu cabello, sí. Y para mí que me echaran huevo o harina Pero el huevo y era súper todo bueno eso, para el pero es pelo. que era huevo con harina que Sí, te no. quedaban pegotes. O sea, yo sufría quitándome eso del pelo. Me pasó como una vez nomás, eso sí tengo que decir, que no me pasó porque yo no me dejaba, yo me escondía, yo llamaba a mi mamá, yo llamaba a los profesores, yo lo Para que fuera, las pero colteras a mí salían. eso no me gustaba. Pero sí en los cumpleaños, como que cuando A eran mí no me gustaba cumpleaños, que me lo hicieran a mí, pero sí, ¿usted hágaselo lo a los hacía? demás. No, yo no lo hacía Ah, tampoco ok. porque ir a tocarle con un huevo y que eso volaba huevo para todas partes sí, no me sí. gustaba, o sea, no. Entonces, a mí me gustaba que lo hicieran. Yo apoyaba, Pero decían, no hacerlo. ay, hagamos la boca, sí, yo daba. Comprar una cubeta de huevos, sí, solo para echársela en la cabeza al que cumpliera años. Y A aquí la los salida del huevos tan caros colegio. que están hoy en día. Sí, imagínese. Yo creo que ya no se hace, pero No, sí ya no se hacía. hace. Yo creo que ya no se puede ni siquiera, o sea. Pues es de como poder que- se puede, usted es libre de hacer lo que quiera, pero No, pero todo es políticamente incorrecto hoy en día, entonces esas cosas yo creo que sí ya se no puede se hacer, pueden. solamente que las cosas también han cambiado en las generaciones. Sí, las generaciones han cambiado, pero sí, fue como que, uy, no, a mí sí, no. Pero bueno, el colegio es una etapa que ya nosotros hace rato la terminamos, que solamente la estamos como recordando, pero siento que sí, ya fue, ya no lo volvería a hacer. No lo volvería a hacer. No, yo tampoco. No repetí años, ¿tú repetiste años? No, jamás. Yo O sea, no, tampoco. tampoco, estamos hablando de que no se podía. Con mis papás no se podía repetir años. No, yo tampoco. No, No, mis nunca. papás tampoco, pero no.
ni fui la más inteligente, Además de ni que la todo el más mundo tonta, tenía ni miedo, nada. todo el mundo tenía miedo de repetir año porque todo el mundo quería seguir con el los mismos grupito. grupos. Y si tú repetías año, pues ya no ibas a estar con ellos. Y nadie quería irse con los otros. Ay, no, pero es que ser repitente, o sea, era el repitente. O sea, Sí. te decían, eres el repitente. No, sí, todo el mundo sabía Qué que feo. oso. Pero bueno, amigos, yo creo que ese es el capítulo por el Sí. día de hoy, recordando un poquito acerca del colegio, Cuéntanos cómo fue su experiencia en el qué colegio. historias tienen de colegio, se hablan con las personas con las que fueron al colegio. Todavía siguen, sí. Y nada, déjenos en los comentarios, recuerden seguirnos, compartan este video y Si no nada, nos pueden ver en vemos YouTube, escúchenos en Spotify. y nos vemos en el otro capítulo. Bye.